Si ustedes tienen algún problema escuchando esta sesión, no hay ningún inconveniente. Esta clase la vamos a grabar y ustedes después la pueden retomar cuando esté publicada en Blackboard. Entonces, sin más, vamos a arrancar con esta presentación. La clase de hoy, de nuevo, vamos a hablar de capital humano. Entonces, voy a arrancar primero con esta frase que, si me imagino que todos se leyeron las lecturas obligatorias, y si no lo han hecho, les recomiendo especialmente este artículo de Gary Becker. Gary Becker es uno de los economistas más famosos, digamos, de la historia económica, pero además es un científico social, digamos, muy importante. Fue uno de los, tal vez, de los más influyentes en el siglo XX. Y en su artículo habla, digamos, de las razones por las cuales le fue otorgado el premio Nobel, que fue en 1992. Vieron que ahí yo les pedí que leyeran una sección muy especial que tenía que ver con la parte de capital humano. Y básicamente lo que él dice, Becker, digamos, no se inventó él esta frase de capital humano, y él habla un poco de esto, pero dice que el análisis, digamos, del capital humano parte de supuesto muy sencillo y muy intuitivo, pero que en su momento no era claro, de que los individuos deciden sobre su educación, sobre su entrenamiento, por ejemplo, en el trabajo, sobre sus decisiones en términos de cuidado de salud y otro tipo, digamos, de decisiones, básicamente haciendo un balance entre los beneficios y los costos, de alguna manera que es una decisión racional, en donde de nuevo se pone en una balanza cuáles son los beneficios de las decisiones que están aumentando o disminuyendo el capital humano y cuáles son esos costos también relacionados con esas decisiones. Entonces fue digamos, una teoría bastante revolucionaria en su momento. No se incorporaba de manera general los análisis de capital humano. Y también les recomiendo que lean, si tienen algo de espacio, el resto de este artículo, que es bastante, digamos, sencillo de leer, porque Gary Becker tenía, digamos, algunos componentes relacionados no solamente con capital humano, sino también fue pionero en el análisis, digamos, de criminalidad desde el punto de vista racional. Antes se suponía, por ejemplo, que las personas que cometían un crimen simplemente estaban, de alguna manera, tenían problemas mentales. Y también todo el análisis de familia. Hay un libro muy famoso que Gary Becker tiene que se llama Un tratado sobre la familia, y las decisiones en términos de tener hijos, de casarse, que pueden también examinarse desde el punto de vista de las decisiones económicas. Entonces, pues les recomiendo muchísimo este artículo si no han tenido la oportunidad de leerlo. Es un artículo muy interesante. Entonces, con base en esta introducción, digamos, de este concepto, quisiera, antes de entrar en materia, contarles por qué el estudio del capital humano es importante y, por supuesto, definir qué es el capital humano. Entonces, primero arranquemos con la definición. ¿Qué es el capital humano? Primero, el capital humano es un activo que es intangible. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no están familiarizados con conceptos relacionados con activos intangibles, un activo intangible es un activo que no existe físicamente. Y el capital humano, pues, no existe físicamente. Refleja de alguna manera ese stock de capital humano, las inversiones en educación y salud principalmente, porque hay otro tipo de decisiones, ya las vamos a ver en las siguientes diapositivas, que realizan las personas. Entonces, de nuevo, recordar que es un activo intangible, no existe físicamente. ¿Qué otros tipos de activos intangibles hay? Por ejemplo, el goodwill de una empresa, la reputación, digamos, es un activo intangible, y el capital humano, por supuesto, por naturaleza es un activo intangible, que de nuevo refleja diferentes decisiones e inversiones, pero especialmente el análisis de lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver con educación y salud. Es un concepto que fue desarrollado por Gary Becker, Premio Nobel de Economía, Jacob Mincer, también un economista muy famoso de la Universidad de Columbia, y Theodore Schultz. Tal vez el primero que habló de capital humano fue Theodore Schultz. Gary Becker fue la persona que lo popularizó en términos, digamos, del análisis más estructural que se hizo. Y Jacob Mincer fue un economista también muy famoso que desarrolló una metodología empírica para medir
los retornos a la educación y al capital humano. No lo vamos a ver acá. En el libro está de alguna manera la referencia de cómo se hace la estimación empírica de los retornos a la educación. Estas ecuaciones son tan famosas que se llaman las ecuaciones minserianas, y tal vez es las regresiones o las estimaciones empíricas más famosas que hay en economía y en microeconomía. Y bueno, estas tres personas, Becker, Mincer y Schultz, fueron, digamos, los pioneros en términos de desarrollar este concepto del capital humano, de medirlo, muy importante, porque como es un activo intangible, hay alguna necesidad de tener un mecanismo alternativo de medir ese capital humano. Y este concepto se desarrolló a mediados del siglo XX. Y desde ese momento empieza, digamos, todo el análisis teórico y empírico de lo que se considera el capital humano. Entonces, simplemente para recordar un poco y ya, digamos, decir por qué es importante este concepto, no olviden que hace algunas clases, tal vez fue la tercera o cuarta clase que vimos de esta clase de Introducción a la Economía Colombiana, hicimos un análisis muy detallado de los determinantes del crecimiento económico de los países. Y si ustedes recordarán, uno de los elementos más importantes del crecimiento económico, es decir, de cómo está creciendo el nivel de ingreso o el nivel de producción de la economía, estaba determinada por los componentes o insumos de la función de producción. Y si ustedes recuerdan, aquí se las estoy poniendo, la función de producción tiene de alguna manera, lo habíamos hablado en su momento, cuando arrancamos en este curso, tres componentes esenciales. Habíamos hablado de eh, quiero probar si aquí puedo. ¿Ustedes están viendo acá esto que estoy haciendo sobre la pantalla? ¿Sí, sí están viendo las anotaciones? Perfecto, gracias. Entonces, recordar que en esta función de producción había tres componentes esenciales que eran, primero, la productividad A, que de alguna manera medía la eficiencia con la cual las empresas podían utilizar los insumos de producción. Entonces, una empresa que era más eficiente en el proceso de producción, pues tenía mayor producción o mayor productividad. Segundo, el capital. El capital, recuerden que simplemente es un activo tangible, a diferencia del capital humano, en donde simplemente estamos hablando del conjunto de maquinaria y equipo que tiene una empresa, y con base en esas máquinas y equipos, pues realiza una actividad productiva. Y el tercero, que lo habíamos llamado H, era, si ustedes recuerdan, en su momento, el capital humano. El capital humano quería decir no solamente la cantidad de trabajo involucrada en el proceso de producción, sino también la calidad de ese trabajo. Qué tan educado, por ejemplo, es el capital humano o las personas que están involucradas en el proceso productivo. Entonces, esos tres elementos eran los más determinantes de la producción y por ende del crecimiento económico, y por eso la importancia de entender, pues, de dónde sale este capital humano, cuáles son los determinantes más claves del capital humano, porque lo que pase con el capital humano desde el punto de vista de política pública, pues va a ser absolutamente esencial para explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar, digamos, de las dos dimensiones más importantes de capital humano y de educación. Entonces, perdón, las dos dimensiones más importantes, que son educación y salud. Vamos a arrancar primero con la parte de educación. Entonces, uno de los determinantes más importantes del capital humano, por supuesto, es la educación. Recordemos que el capital humano es este activo intangible que se relaciona con las inversiones en educación, salud y otros elementos adicionales que realizan las personas, y eso se puede agregar, digamos, de manera generalizada en una sociedad. Entonces, la pregunta interesante es, bueno, ¿por qué las personas se educan? ¿Por qué ustedes están ahora en la universidad educándose? Y una de las respuestas, digamos, que dio Becker en su momento, cuando por allá en la década de los 60 sale con su teoría económica de las inversiones en capital humano, lo que dice Gary Becker es que la inversión en capital humano es como cualquier otra inversión, en donde las personas hacen básicamente un análisis del costo-beneficio de esa decisión. Entonces, yo me educo si el beneficio de hacerlo es superior al costo de educarme. ¿Y cuáles son esos beneficios y cuáles son los costos? Pues en esencia, los beneficios están relacionados con mayores salarios. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay unos estudios
muy empíricos y bastante extensos, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, que llevan muchas décadas, que muestran que en efecto la educación tiene un retorno, es decir, que las personas más educadas tienen salarios más altos en el mercado laboral. Entonces, ese es el beneficio de alguna manera de educarse. Por supuesto, ese no es el único. Uno puede pensar que los beneficios, los retornos de la educación no solamente están relacionados con el salario, sino también con temas más relacionados con, digamos, beneficios que no son tangibles, que no son relacionados con dinero, sino simplemente hay gente que se educa en cosas porque les parece o les genera beneficio o utilidad. Entonces, no estamos hablando solamente de beneficios tangibles, de salarios, sino también puede haber otros beneficios distintos a los salariales relacionados con la educación, y eso puede estar ahí. Y segundo, el costo, por supuesto. Entonces, el balance es entre el beneficio individual que me reporta la educación y el costo asociado, pues, entre otras, al costo puro, digamos, educacional, que tiene que ver con, pues, las matrículas, el costo de los libros, el costo del sostenimiento, todo el costo, digamos, asociado con la educación. Y también, y de manera muy importante, y no hay que olvidar, el costo de oportunidad de ese tiempo que se dedica a la educación. Porque una persona que entra a una universidad y se educa durante 4 o 5 años en tiempo completo, pues tiene un costo de oportunidad asociado con que en esos 4 o 5 años, en vez de estar educándose, podría estar trabajando. Por eso algunas personas también deciden complementar en la medida de lo posible y de lo necesario educación con trabajo. Pero ese es un costo de oportunidad que no es menor, que es importante, que hace parte de esta decisión de alguna manera de educarse o no. Entonces, esa es de alguna manera la visión beckeriana, es una decisión, de nuevo, no estamos hablando, esto es muy importante, no solamente de retornos relacionados con el dinero. Una persona puede educarse simplemente porque le parece importante, por ejemplo, un médico que le encanta, digamos, ayudar al resto de la sociedad y eso le genera utilidad, no necesariamente relacionado con el dinero, pero todo eso hace parte de las decisiones de análisis de un costo-beneficio de educarse por parte de las personas. La segunda interpretación que me parece también muy, muy interesante y tal vez de las que están más relacionadas con el mercado laboral, la hizo un economista que también se ganó el premio Nobel por allá en el 2001, que se llama Michael Spence. Él se ganó el premio Nobel con otros dos economistas, uno de ellos tal vez ustedes lo han escuchado por ahí en algunos editoriales que sacan el New York Times, que se llama Joseph Stiglitz. Stiglitz es un economista muy famoso, muy de izquierda, que hizo junto con Michael Spence unas contribuciones muy importantes en términos del análisis del impacto de la información imperfecta en los mercados. Y tal vez una de las cosas más de las ramas más lindas y más interesantes que hay en la economía. Y uno de ellos, que se ganó el premio Nobel por los temas de información imperfecta, es Michael Spence, y lo hizo a través de un análisis muy sencillo precisamente de la educación y qué utilidad podría tener la educación en el mercado laboral. Y la idea de Spence, por allá también en la década de los 60, es que la educación es una inversión necesaria cuando hay mercados de información imperfecta como en el mercado laboral. ¿En qué sentido hay información imperfecta en el mercado laboral? La información imperfecta quiere decir que una persona que quiere contratar a alguien para desarrollar un trabajo, una tarea en su empresa, no tiene la suficiente información sobre la productividad de esa persona que quiere contratar. Entonces, tiene que ser de alguna manera un análisis de su hoja de vida, de su trayectoria, por eso se piden referencias para llamar a preguntar si la persona tenía un buen desempeño, qué tan productiva era. Pero hay un problema muy grande de información imperfecta porque, al igual como lo hablábamos en la clase anterior, en donde cuando un banco quiere otorgarle un crédito a una persona, la persona que quiere pedir el crédito tiene más información que el banco sobre cuál es el nivel de rentabilidad de su empresa, cuál es el nivel de rentabilidad de su sector. Aquí pasa un poco lo mismo. El empleador tiene mucha menos información sobre la productividad de ese potencial empleado, porque la productividad en principio ex ante no es una variable observada. Se puede observar ex post una vez se contrata y se ve cuál es el desempeño de ese empleado, pero no se puede observar ex ante. Entonces la idea es que la educación
actúa como una señal, y aquí les pongo entre paréntesis el anglicismo para cuando ustedes vean en la literatura más adelante. Eso se llama en la literatura un signaling device, es un mecanismo que actúa como una señal hacia los empleadores de cuál es el nivel de productividad o de habilidad, de alguna manera, de una persona en particular. Entonces, si yo no puedo, de alguna manera creíble, decirle a mi empleador que yo soy una persona de alta productividad, y no lo puedo hacer de manera creíble porque todo el mundo, independientemente de su nivel de productividad, sea alto, medio o bajo, va a decir lo mismo. Tratar de decirle a su empleador, yo soy una persona muy buena, soy altamente productivo, soy muy capaz. Entonces, como es una señal no creíble, digamos la autorreportada, la educación termina siendo una señal de ese nivel de productividad, porque se supone, pues el modelo, y de manera muy razonable, que las personas más educadas son las personas que son más hábiles o son más productivas. Entonces, esa es la forma, de alguna manera, en la que sale de manera importante o determinante la educación en el mercado laboral como una inversión necesaria. Y de manera muy interesante, este no es el caso, pero de manera muy interesante, lo que dice Michael Spence es que invertir en educación tiene sentido incluso si la educación no añade al capital humano de una persona. Este es un ejemplo muy extremo, pero tiene, digamos, un poquito para entender el mecanismo del modelo que tiene en la cabeza Spence. Piense que si la educación, digamos, no agrega nada en términos de habilidades o en términos de productividad laboral, de todas maneras tendría sentido invertir en educación si es un mecanismo que le permite al mercado laboral, en particular a una que quiere contratar a alguien, discernir quién tiene mejor habilidad que otro. Entonces, usualmente, una persona para pasar unas clases de universidad, etcétera, etcétera, pues tiene que tener ciertas habilidades que no tienen otras personas que no acceden a la educación. Entonces, ese mecanismo de señal puede incluso tener sentido si se puede dar el caso en el cual la educación no tiene ningún tipo, digamos, de beneficio per se. Obviamente es un ejemplo extremo, todos sabemos que la educación tiene algo, por supuesto, de impacto en términos de las habilidades y la productividad, y además es un ejemplo extremo porque esto implicaría que la educación no tendría ningún valor social si hay información perfecta, es decir, si los empleados pueden ver exactamente cuál es el nivel de productividad laboral de una persona, pues entonces no tendría mucho sentido tener educación. Y obviamente la sociedad tiene educación por razones distintas a esta, tiene educación porque se considera que la educación pues sí le agrega habilidades a las personas que se están educando. Entonces esas son las dos visiones que yo diría no son distintas, son complementarias. Por un lado, la primera, la beckeriana, que habla, digamos, de un análisis de costo-beneficio, y en este caso un poco de análisis en términos de cómo la educación sirve como una señal hacia los trabajadores en un mercado que hay, en donde hay información imperfecta. Entonces, pasemos ahora al componente de salud, que es el otro determinante esencial del capital humano. Ya hablamos un poquito como de cuáles son los contextos en el cual las personas toman decisiones para educarse o no. Y ahora vamos a pensar muy rápidamente en el tema de salud. Y básicamente a nivel individual, pues las decisiones de inversión en salud se refieren a esas decisiones que pueden mejorar o desmejorar la salud, porque aquí también hay decisiones que pueden ir en contravía, digamos, del capital humano, y pueden ser decisiones, de alguna manera, de ese mismo análisis de costo-beneficio. ¿Qué tipo de decisiones? Pues, ¿qué tan regular es la práctica de deportes? ¿Qué tan balanceada es la dieta, digamos, de alimentación? Si las personas están yendo anualmente al médico general para hacerse los chequeos preventivos. El consumo de alcohol en exceso, por ejemplo, ese es un ejemplo de una decisión que puede ir en contravía, digamos, de la salud. También podríamos ahí incluir el consumo excesivo de tabaco o el consumo de sustancias alucinógenas. Ese tipo, digamos, de decisiones pueden ir en contravía de la construcción de ese capital humano en la dimensión de salud. Entonces, de alguna manera, ese tipo de decisiones también tienen impactos importantes en ese stock de capital humano individual y, por supuesto, en el stock de capital humano en general. Y para que ustedes vean la importancia de esto, por ejemplo, estos no son temas menores. Por ejemplo, ustedes saben que en Estados Unidos hay un problema muy grande, incluso se habla, digamos, de una epidemia de la obesidad, ¿no? Entonces, el acceso fácil
a comidas chatarras que son muy baratas, pues ha generado, por ejemplo, un aumento muy importante de la proporción de la población obesa en Estados Unidos. Y eso es un fenómeno que no solamente a nivel individual, sino a nivel general, deteriora, digamos, el stock de capital humano en este país. Entonces, son cosas que parecen que son individuales, pero que también tienen implicaciones muy importantes a nivel macro y a nivel de la productividad y el crecimiento. Pero no solamente son temas a nivel individual, por supuesto también hay niveles, digamos, más generales relacionados con la política pública, en donde el capital humano de un país está fuertemente influenciado por pues, la eficiente y efectiva provisión de bienes y servicios en salud. Eficiente quiere decir con el menor costo-beneficio posible, y efectiva quiere decir que tiene un impacto importante, un alcance importante en la población. Entonces, tanto en la educación como en la salud, la política pública es absolutamente esencial. Hay una gran cantidad de fallas de mercado relacionadas con problemas de información imperfecta, con problemas de eventuales monopolios, en donde el rol que juega el sector público en términos de la provisión de educación y en provisión de salud, pues es absolutamente esencial. Y eso, por supuesto, determina también el nivel de capital humano de una sociedad. Entonces, veamos un ejemplo. Esto no está en el libro, yo ya le hice el comentario a Mauricio para poder incorporar algo de esto, de un análisis que es mucho más reciente, que de hecho se hizo cuando Paul Romer, que fue también otro premio Nobel, que se ganó el premio Nobel el año, tal vez, no recuerdo si fue el pasado o el antepasado, un economista que fue por un periodo corto de tiempo, economista jefe del Banco Mundial. Y cuando él estuvo allá en el 2017-18, lo que hizo fue, pues es un economista muy famoso que se ganó el premio Nobel por el estudio de modelos de crecimiento relacionados con los temas de ideas, innovación y precisamente aumento del capital humano. Entonces, cuando él estuvo allá en el Banco Mundial, se metió en la tarea de hacer un índice de capital humano, de construir un índice de capital humano, que no es una cuestión sencilla porque, como les contaba antes, el capital humano es una medida de un activo intangible, entonces no se puede medir directamente, pero se puede medir indirectamente, y aquí está de alguna manera el resumen de cómo se mide ese índice de capital humano por parte del Banco Mundial. Entonces, hay 4 componentes importantes relacionados básicamente con temas de educación y salud. No son los únicos que uno podría incluir en la dimensión de capital humano, pero pues estos son los que eligió el equipo del Banco Mundial y se consideran tal vez de los más importantes. Entonces, el primero tiene que ver con la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Entonces, eso quiere decir básicamente, es una medida, si se quiere, de qué tan probable es que una persona recién nacida pueda tener una acumulación de capital humano. Si la tasa de mortalidad menor de 5 años es alta, quiere decir que las inversiones en capital humano potenciales de una nueva generación son menores que las de otro país en donde esa tasa de mortalidad es un poco más baja. El segundo tiene que ver con temas de educación y tiene que ver con esta historia de cuáles son los años esperados de escolaridad a los 18 años. Entonces se hace una medición país por país, en promedio cuántos años de escolaridad, es decir, cuántos años de educación tienen las personas que tienen 18 años. Eso involucra, por supuesto, educación básica, media, e incluso en algunos países algo de educación terciaria o educación superior, pero es esencialmente educación básica y educación media. Y ese análisis del número de años promedio observado también se complementa con un ajuste por pruebas estandarizadas, porque un año de educación es distinto en términos de cuánto eso impacta la productividad o la habilidad de una persona o un estudiante en Singapur, que es uno de los países con mejores niveles de educación en términos de calidad, que en países como, por ejemplo, países africanos, como Sudáfrica, como Mozambique, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ajustar de alguna manera que los años de educación no significan lo mismo. ¿Y cómo se hace esto? Precisamente a través de pruebas estandarizadas que se hacen a nivel mundial, para que se pueda ajustar por calidad los temas de educación. Tercer componente, la proporción de menores de 5 años que tienen baja talla para su edad.
Aquí hay un anglicismo que es importante que ustedes conozcan. El anglicismo es stunt. Un niño que tiene baja talla para su edad se le llama en la literatura como un stunted growth. ¿Qué quiere decir de nuevo? Eso es muy sencillo, baja talla para la edad. ¿Y por qué esa es una medida importante de las condiciones de salud? Porque mide de alguna manera precisamente ese acceso efectivo y eficiente a un sistema hospitalario que permita cuidar la nutrición, por ejemplo, de los niños menores de 5 años. Cuando eso no pasa, cuando hay una proporción alta de niños de 5 años o menos que tienen baja talla para su edad, eso implica que las decisiones de acumulación de capital humano se van a ver, digamos, mermadas, porque pues, los niños tienen problemas que son cognitivos. Eso es un tema, digamos, muy estudiado por la literatura. Y finalmente, el cuarto elemento tiene que ver con la proporción de niños de 15 años que sobreviven a los 60 años. Esto es una medida, de alguna manera, de qué tan rentables pueden ser las inversiones de capital humano. Si la probabilidad de sobrevivir a los 60 años es, las personas van a tomar la decisión de invertir en capital humano porque es una inversión que es costosa, pero que es rentable durante un periodo más largo de tiempo. A los 60 es muy bajita, pues las decisiones de invertir en capital humano, esos incentivos van a ser mucho menores. Entonces, esos cuatro componentes son los que vamos a tener en cuenta en este índice de capital humano. Fíjense que estamos hablando de 3 temas relacionados con salud, el primero, el tercero y el cuarto, y de un segundo tema relacionado con la escolaridad. Entonces veamos algunos ejemplos, no les voy a mostrar todos, pero simplemente como para tener órdenes de magnitud de lo que estamos viendo en estos índices que publica el Banco Mundial. Este índice se llama, está publicado en un libro que se llama The Human Capital Project, que es un libro del 2018. Y ustedes ven aquí un ejemplo de un índice. Recuerden que en la parte de escolaridad se va a ajustar para tener en cuenta la calidad de la educación a través de pruebas estandarizadas. Entonces, ustedes ven acá el análisis de pruebas estandarizadas. En este eje horizontal estamos hablando de cuál es el PIB per cápita. Es una medida de los ingresos de los países. Entre más a la derecha, más rico es un país en términos de ese ingreso per cápita. Y en el eje vertical, entre más alto, es mayor el puntaje promedio en unas pruebas estandarizadas, por ejemplo, como las pruebas PISA. Esas no son las que están acá, pero hay unas pruebas estandarizadas mucho más generales en los Entonces, fíjense, Colombia está por aquí, está aquí entre la mitad, entre el nombre de Tailandia y Colombia. Somos un país de un ingreso medio alto, con unas pruebas que están más o menos por ahí en la mitad, digamos, de la muestra. Lo interesante de esto es, por supuesto, la asociación tan positiva que hay entre ingreso por habitante y la medida de las pruebas estandarizadas. Ya aquí nos está diciendo esto de manera muy clara que los países más ricos, pues por supuesto, tienen mejor calidad de la educación. Obviamente uno puede pensar cuál es la causalidad. Si la causalidad es que los países se vuelven ricos y mejoran el nivel de la educación, hay literatura muy seria que muestra que la causalidad va en el sentido contrario, que los países van rápidamente desarrollando la educación y cuando empieza a mejorar la calidad de la educación, entonces mejora el ingreso por habitante, pero también cuando se hacen más ricos les es más fácil, por supuesto, mejorar el nivel de la educación. Entonces, hay una causalidad que no es sencilla, que va en los dos lados, pero la literatura ha mostrado que, de nuevo, hay una asociación muy importante entre calidad de la educación y crecimiento económico. Otro ejemplo, este está relacionado con las condiciones de salud. Entonces tenemos de nuevo en el mismo eje horizontal el ingreso por habitante, entre más a la derecha más rico es un país. Y acá tenemos, les contaba este anglicismo, porcentaje de los niños que no están con talla inadecuada. Entonces lo llaman percentage of children not stunted. Entonces de nuevo, stunted quiere decir es un niño que tiene una baja talla para la edad. Entonces not stunted quiere decir que tienen una talla adecuada, y por eso el título de esta diapositiva es porcentaje de menores de 5 años con talla adecuada. Entre más alto, mejor es el sistema de salud en términos de que una menor proporción de los niños tienen una talla inadecuada. Entonces, fíjense, Colombia está por acá, está muy bien en términos de la dimensión, hay muy pocos niños, digamos, que tienen baja talla para la edad, y de nuevo ustedes ven que hay una relación bastante positiva entre esta medida de salud y el ingreso por habitante.
Entonces, veamos en la siguiente diapositiva este resumen. Lamento si la gráfica no se ve muy claramente porque tiene una gran cantidad de puntos, pero los voy a tratar de explicar. Entonces, la primera, el eje horizontal sigue siendo el mismo. El eje horizontal quiere decir ingreso por habitante en términos del PIB per cápita. Esto está ajustado, se me olvidó contarles. Esto es PPA, paridad en poder adquisitivo. Recordemos que esto lo hablamos en la clase de crecimiento económico. Esto quiere decir, está ajustado el ingreso por habitante por la capacidad de compra de los hogares. Y acá está el índice, que es una productividad frente a la frontera, pero pues no es otra cosa que el índice de capital humano construido con esos 4 indicadores que les había comentado antes, los 3 relacionados con salud y el relacionado con calidad de la educación y años de escolaridad. Entonces, fíjense que la relación realmente es extraordinariamente positiva. Los países más ricos, por supuesto, son los países en donde este índice de capital humano es más alto en las dimensiones de salud y educación. Fíjense, el país con mejor índice de capital humano en el mundo es Singapur, que tal vez ustedes han escuchado que Singapur pues tiene uno de los mejores, si no el mejor sistema de educación a nivel mundial. Fíjense cómo está Corea, Japón, Hong Kong, digamos, todos países asiáticos en donde ustedes saben y tal vez han escuchado las noticias, hay un énfasis muy importante en términos de la calidad de la educación. Y antes de que nos saquemos un ojo acá con lupa, fíjense que Colombia está por aquí. Aquí está marcado Colombia. Entonces, Colombia es un país de nuevo de ingreso medio alto, con un nivel, digamos, de calidad de la educación que está por ahí más o menos en la mitad. O sea, todavía nos falta mucho para... Entonces, ¿por qué, volviendo un poquito a la pregunta interesante del inicio de la clase, ¿por qué nos interesa? Pues porque el capital humano es un determinante absolutamente crítico y esencial del nivel de desarrollo, es decir, del crecimiento, del nivel de ingreso, del bienestar de un país. Así que todas las acciones de política pública que pudieran permitir que Colombia pase de una situación en donde estamos por acá a una situación en donde estamos acá, pues fíjese lo que podría implicar en términos de crecimiento económico y en términos de nivel de desarrollo, y nos podría poner, digamos, en la senda de ser un país ya no de ingreso medio alto, sino un país de ingreso alto. Por eso la importancia de capital humano. Muy bien. Pasemos entonces a la parte de los datos en Colombia. Denme un minuto, por favor. Entonces, como esta es una clase de introducción a la economía colombiana, por supuesto, siempre vamos a entrar un poquito en detalle sobre cuáles son las cifras de la educación y de la salud, que son los elementos más importantes del capital humano en el país. Entonces, vamos primero a hablar un poquito de las cifras en educación y luego cerramos con algunas cifras también del sistema de salud. No vamos a hablar de financiamiento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase de desigualdad, que es la próxima semana, pero quisiera un poquito ver con ustedes cuáles son los elementos más importantes de los temas de educación y salud en el país. Entonces, lo primero que vamos a ver en estas diapositivas tiene que ver con los retornos a la educación en Colombia. Entonces, estos retornos se miden, como les contaba hace algunas diapositivas, a través de una regresión de Mincer, o una regresión minceriana. Y una regresión es simplemente un análisis estadístico que pretende entender cuál es el retorno a la educación en un país, en este caso, por supuesto, en Colombia. El retorno quiere decir el salario, digamos, que recibe una persona, y eso depende de cuál es el nivel de la educación. Entonces, lo que hizo Mincer, básicamente, es poner como variable dependiente, como variable a explicar cuál es el salario que reciben las personas. En este caso estamos hablando de unos ingresos laborales o salarios mensuales. Y esa es la variable que queremos explicar. ¿Cómo se explica? Entonces, lo que hizo Mincer de manera muy interesante es introducir dos variables claves. Una primera es el número de años de educación. Uno pensaría que si una persona tiene más años de educación, pues naturalmente debería tener un retorno laboral o un ingreso o un salario mucho más alto. Entonces, la primera variable que suena bastante intuitiva. La segunda variable que introdujo Mincer es, bueno, no solamente importa el número de años de educación,
porque una persona con 16 años de educación, pero con un año de experiencia laboral, es distinta a una persona de 16 años de educación, pero con 10 años de experiencia laboral. Porque la experiencia laboral, por supuesto, también debería aumentar la productividad. Entonces, lo que hizo Mincer fue agregar ese segundo componente, en donde se introduce como variable explicativa, digamos, no solamente el número de años de educación, sino también la experiencia laboral, el número de años en el trabajo. Entonces, esa es básicamente la idea de una regresión de Mincer, que ustedes no han visto todavía muchas cosas de econometría, pero una regresión no es otra cosa que un análisis estadístico en donde se pretende explicar una variable, en este caso el salario, frente al comportamiento de otras variables. En este caso son dos importantes, de nuevo, el número de años de educación y la experiencia laboral. Entonces, acá estamos viendo una de las variables de esa ecuación de Mincer o regresión de Mincer, que es el número de años de educación. Fíjense que tenemos 0 años de educación, es decir, personas que nunca ingresaron a el nivel educativo, personas con unos 5 años, personas con 6 y 10 años, personas con 11 años, con 12 a 15 y más de 16 años. Obviamente, entre más alto es el número de educación, pues estamos hablando de personas con, digamos, niveles de educación más sofisticados, ¿no? Una persona que tiene más de 16 años de educación quiere decir que no solamente tiene educación básica, educación media, sino también educación superior y, en la mayoría de los casos, educación de posgrado. Entonces, entre más número de años, por supuesto, más sofisticado, si se quiere, es el nivel de educación. Entonces, miren, lo interesante de esta gráfica que muestra ese ingreso promedio mensual de los trabajadores urbanos, también se puede hacer para el sector rural, pero estamos hablando solamente de trabajadores urbanos. Fíjense, esto está en pesos de 2015, o sea, todo está en precios constantes, se pueden comparar, estamos hablando de peras y peras, manzanas y manzanas. Fíjense que ha habido un comportamiento relativamente volátil, por un lado, pero déjenme primero hablar de los niveles. El primer resultado interesante es, por supuesto, como uno esperaría, que entre más años de educación, mayor es el salario. Y es un poco, digamos, es lo natural, lo intuitivo. La educación puede ser un mecanismo, digamos, de nuevo, una señal hacia los empleadores, pero también aumenta la productividad laboral y por ende uno debería esperar que las personas con más años de educación tengan un salario más alto. Y las diferencias son sustanciales, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fíjense que una persona que tiene entre 12 y 15 años de educación se gana más o menos en promedio 1.000.000 de pesos y una persona que tiene más de 16 años de educación se gana en promedio 2.7 millones de pesos. Estamos hablando en promedio, por supuesto, una persona con más de 16 años que tiene una experiencia de 20, 25 años de trabajo puede estarse ganando salarios muy superiores, pero estamos hablando un poquito del promedio. Pero fíjense cómo hay una diferencia sustancial entre estas dos categorías de 12, 15 años y más de 16 años. Y también aquí, fíjense que las diferencias no son tan grandes, pero de todas maneras el ordenamiento es el que uno esperaría, que las personas que tienen más años de educación pues ganan más que las personas que tienen menos años de educación. Parece una verdad de perogrullo, pero es una cosa que hay que verificar empíricamente y de hecho se hace no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo. Entonces, ese es el primer elemento en términos de retornos de la educación en Colombia. ¿Por qué puede ser? Si se quiere, esto podría ser una razón para pensar por qué la educación es una inversión rentable. Y fíjense la rentabilidad tan importante, especialmente de la educación superior y de posgrado. Pasemos ahora a entender entonces, de manera un poquito más resumida y esquemática, cuáles son los retornos a la educación. Esto está en el libro de Introducción a la Economía Colombiana de Mauricio, y hay dos trabajos que se presentan como ejemplos. Un trabajo en Montenegro y Patrinos, que es un poquito más viejo, del 2014, y algo más reciente de Tenjo Álvarez, Gaviria y Jiménez, del 2018. Digamos, las cifras, fíjense que la diferencia de años son cifras muy similares. Este primer es cuál es el retorno por año de educación adicional, es decir, el retorno marginal de la educación en diferentes niveles de educación. ¿Cuánto me da para el total de la población cada año de educación primaria? Entonces, el resultado es que cada año de educación primaria implica un aumento de los ingresos del 6%, es el retorno adicional. Educación secundaria, 5,3% para el total de la población.
Y educación terciaria, fíjense la diferencia, casi el 20% cada año adicional de educación terciaria. Entonces, educación primaria y secundaria con retornos muy similares entre 5 y 6%. Este 6%, fíjense que está influenciado porque el retorno, curiosamente, para las mujeres es muy alto en términos de cada año de educación primaria. Aquí puedo dar un tema, digamos, de retornos marginales crecientes, pero es un análisis que podría ser bastante interesante de las diferencias en género. Fíjense que para educación secundaria no hay diferencias en género y para educación terciaria hay una ligera diferencia a favor de las mujeres. Una mujer con un año adicional de educación terciaria tiene un retorno anual de más del 21%. Entonces, el primer punto es que en general, si bien no es el caso para primaria y secundaria, cuando uno ve educación terciaria, el aumento es bastante sustancial. Fíjense que estamos hablando frente al retorno de educación terciaria casi 4. La educación, digamos, terciaria es tremendamente rentable. Entonces, damos un poquito los detalles en este cuadro de Tenjo Álvarez García, Gaviria Jiménez, que habla ya no de un momento en el tiempo, no de una foto, sino de la evolución en el tiempo. Fíjense que está por décadas, desde el 84 hasta el 2014, y está para el total de la población, para hombres y mujeres, y lo divide en dos categorías, para preuniversitario y para postuniversitario, es decir, educación primaria y secundaria y educación terciaria y posgrado. Entonces, fíjense las diferencias tan sustanciales que hay. Primero, una cosa bien interesante es que el retorno a la educación preuniversitaria ha caído en el tiempo. Entonces, fíjense que estaba en el 10% y cayó a niveles del 4%. Es el retorno a la educación preuniversitaria. Por otro lado, el retorno a la educación postuniversitaria ha venido aumentando en el tiempo. Fíjense que pasó del 16% al 19%. Estos patrones se repiten básicamente para hombres y mujeres. Fíjense que para los hombres pasó el retorno de la educación preuniversitaria del 9% al 5%, para las mujeres del 10 al 4%, cayó sustancialmente, pero la educación de los hombres se mantuvo más o menos constante en términos de educación postuniversitaria y subió sustancialmente para las mujeres del 16 al 20%. Entonces, esos son los hechos estilizados. Entonces, la pregunta es, bueno, uno ¿por qué debería esperar que el retorno a la educación preuniversitaria haya caído sustancialmente? Fíjense que se redujo prácticamente en la mitad desde el 84 hasta el 2014. Estamos hablando prácticamente de 40 años. En esos 40 años, ¿qué puede haber pasado en el mercado para haber una caída tan grande del retorno a la educación preuniversitaria? Y la respuesta, pues muy intuitiva, tiene que ver precisamente con el aumento en lo que ya vamos a ver, que es el aumento en la cobertura. El mercado, obviamente, empezó a pagar cada vez menos por la educación preuniversitaria porque fue un bien que se hizo cada vez menos escaso. Es decir, la cobertura de la educación básica y media implicó que una gran cantidad de personas ahora tenían esa educación preuniversitaria. Y si aumenta la oferta de un bien, por supuesto tiene que caer su precio. Aumenta la oferta de personas en estos 40 años con educación preuniversitaria, pues entonces debe caer el retorno o el salario de esas personas. Eso fue lo que pasó precisamente en este caso. Entonces, fíjense que el análisis, digamos, económico, si se quiere, de la educación funciona exactamente que cualquier otro bien. Si aumenta de manera sustancial la oferta educativa, pues seguramente se va a reducir el retorno de esa educación. Pasemos entonces a asistencia y cobertura, que un poquito ratifica lo que les acabo de decir, y es que hubo un aumento muy importante de la cobertura, especialmente preuniversitaria. Entonces, fíjense estos dos elementos. Primero tenemos un cuadro que muestra la tasa de asistencia escolar por rangos de edad. Estamos hablando desde 1973 al 2018. Estamos hablando primero de niños de 5 a 6 años, luego de 7 a 11 años y finalmente de 12 a 17 años. Entonces, fíjense, esto que ustedes ven acá, digamos, es realmente extraordinario. Ustedes ven, fíjense cómo los niños de 5 a 6 años tenían una asistencia escolar hace 50 años de apenas el 11%. Realmente es una vaina que uno lo ve ahora y uno dice, es increíble, ¿no? Colombia, como hace 50 años, apenas el 11% de los niños tenían asistencia escolar. Hoy en día, en el 2018, estamos hablando de una tasa de asistencia del 76%,
¿no? Mucho más alta, y eso es una revolución social como pocas de las que hemos vivido en el país. La tasa de asistencia, esto está muy relacionado con los temas de primera infancia, ¿no? Con estos programas de primera infancia que han tomado, digamos, vuelo en los últimos, especialmente en las últimas décadas. Educación de 7 a 11 años, estaba en el 58% y había prácticamente cobertura universal, 90% del total de los niños tienen asistencia escolar. A medida que aumenta la edad, la asistencia ya no sube tanto, ya es más difícil por los temas que seguramente ustedes han escuchado, los temas de deserción escolar, los temas, digamos, de brechas entre sector urbano y rural, pero de todas maneras ha aumentado sustancialmente. ¿Verdad? Lo más interesante y lo más revolucionario fue pues este aumento de la asistencia escolar entre 5 y 6 años, que es la educación inicial. Ahora bien, ¿qué ha pasado en términos de cobertura neta? Entonces, fíjense que la tabla nos mostraba la evolución para un momento de tiempo de toda la población. En este caso, este gráfico es muy interesante porque muestra la cobertura en educación quintiles de ingreso. Entonces, el quintil, que lo vamos a ver también en unas gráficas que siguen en adelante, el quintil quiere decir, yo cojo a toda la población colombiana, los 50 millones de colombianos que tenemos hoy en el 2020, y los divido en grupos de 5. Entonces, el primer grupo a 10 millones de colombianos, el segundo grupo a 10 millones, y así sucesivamente hasta el quinto grupo que también va a tener 10 millones. ¿Cómo los organizo? Básicamente aquí son por quintiles de ingreso. Entonces, el primer quintil tiene a 10 millones de colombianos, que son los 10 millones de personas u hogares con los ingresos más bajos. El segundo quintil tiene al siguiente grupo de hogares hasta el último quintil, que es el quinto, que tiene a 10 millones de colombianos con los más altos ingresos. Entonces, los quintiles de nuevo son grupos simplemente muy sencillos que tienen el mismo número de personas. En este caso estamos hablando de 10 millones de personas en cada quintil, y de nuevo están organizadas por el nivel de ingreso. Entonces, del quintil 1, que es el quintil más pobre, al quintil 5, que es el quintil más rico en términos de ingresos. Entonces, fíjense lo que ha venido pasando en términos de esta cobertura. Entonces, lo primero, una cosa muy interesante, es que la cobertura neta en educación primaria, que es la barra negra que ustedes ven acá, realmente es la misma independientemente del ingreso. Aquí hay una diferencia de un punto, pero fíjense que estamos hablando aquí de 92, 92, 90, 91. O sea, primer mensaje importante de esta gráfica, muy importante, muy interesante, es que la cobertura primaria es básicamente universal. Es decir, un niño que está en nivel o en edad de educación primaria tiene la misma probabilidad de acceder a educación independientemente de su nivel de ingreso. Esto es muy importante porque la educación es uno de los instrumentos más importantes de movilidad social. Es un instrumento de equidad absolutamente esencial. Así que si yo logro que todos los niños tengan acceso a la educación independientemente del nivel de ingreso, de riqueza de sus hogares, pues es un paso absolutamente esencial en términos de equidad y movilidad social. Entonces, educación primaria, yo diría chuleado, ese logro ya, al menos de cobertura, obviamente hay un tema de calidad que no es menor. Educación secundaria, no tan bien, pero digamos las diferencias no son tan grandes como las que vamos a ver para educación terciaria. Fíjense que un niño del primer quintil del ingreso tiene una probabilidad del 76% de estar cubierto en educación secundaria, mientras que un niño del quintil más alto, del quintil más alto de ingreso tiene una probabilidad del 95%. Entonces, para un total del 83%. Entonces, fíjense que eso implica ya que hay una brecha muy grande. O sea, los niños de los hogares más pobres están saliendo del sistema educacional y eso implica un problema de inequidad bastante grande. Ahora bien, el problema más grande, por supuesto, es un problema, pero el problema más grave está en la educación terciaria, universitaria especialmente. Fíjense que un niño de educación de primer quintil de ingreso, los más pobres, tiene apenas un 11% de probabilidad de estar cubiertos por educación terciaria, mientras que ya contesto las preguntas, mientras que en el quintil 5 estamos hablando del 57%. Entonces, la diferencia más grande está aquí en este nivel de cobertura de la educación terciaria y es un problema gigante. ¿Por qué es un problema gigante desde el punto de vista de equidad?
Porque ya vimos en las gráficas anteriores que la rentabilidad más alta desde el punto de vista de las decisiones de inversión en educación está en la educación terciaria. O sea que quienes están apropiando, entre comillas, de la rentabilidad de la educación terciaria son los hogares de clase media y alta, digamos, los hogares que están por acá en los quintiles más altos de ingreso. Entonces eso va a perpetuar la inequidad, porque si estas personas, estos niños que están en los hogares más pobres no pueden acceder a la educación terciaria, pues no van a poder acceder a esos retornos del 20% que habíamos visto que puede generar un año adicional de educación terciaria. Entonces es un problema gravísimo estas brechas de acceso a la educación terciaria. Espérenme un minutico, alguien me preguntó algo por acá. ¿Cómo se puede explicar que en el quintil 5 sea mayor la cobertura para educación secundaria que secundaria que en primaria? Y los estratos. Listo, entonces, a ver, sí, esos errores, yo diría que es un error de medición. No debe ser significativo la diferencia entre 92 y 90%. Estamos hablando estadísticamente, digamos, no creo que sea significativo, que simplemente puede ser un error de medición. Por eso mi mensaje acá es que estas cifras de educación, de cobertura en educación primaria son básicamente iguales. O sea, la diferencia entre 90, 91, 92 no es estadísticamente significativa, así que no nos preocupemos por esas diferencias. Alguien me pregunta por el tema de los estratos. Mire, los estratos, para que ustedes sepan, es un mecanismo de focalización de los servicios públicos, del pago que se hace de energía, gas y agua. Y es un mecanismo desastroso, terrible, fatal, malísimo en términos del ingreso de los hogares. ¿Por qué? Porque el estrato está asociado a unas condiciones de la vivienda, no a las condiciones del hogar. Obviamente hay una relación positiva entre las condiciones de la vivienda, una vivienda que tiene, por ejemplo, pisos que no son de madera, que no son pisos sólidos, sino pisos en barro, una vivienda que tiene un tamaño pequeño para el tamaño del hogar, probablemente implica que el ingreso de la familia es bajo. Pero los errores de inclusión en términos de los estratos son absolutamente fatales. Yo he hablado de esto en varias oportunidades. Colombia está en mora de eliminar los estratos como mecanismo de focalización. Los estratos no solamente tienen errores gigantes de focalización, sino que además es una cosa absolutamente clasista que no existe en ningún otro país del mundo. Ustedes, si han tenido la oportunidad de vivir en algún otro país o visitarlo por periodos largos de tiempo, ustedes van a saber que no existe otro país en el mundo que tenga una cosa tan horrible y clasista como los estratos. Es un mecanismo, digamos, segregador y además que no cumple con el propósito esencial. Los errores de inclusión, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, en términos de los estratos son realmente extraordinarios. ¿Por qué? Porque están determinados por condiciones a nivel local, muchas veces influenciados por temas políticos. Hay un montón de excepciones para la clasificación de los estratos. Entonces, los estratos, vamos a ver ahorita un ejemplo de una gráfica con estratos, pero mi preferencia siempre es utilizar quintiles, que es mucho más estricto, mucho más eficiente como mecanismo de focalización. Vi otra pregunta. ¿Cómo se han visto afectados los porcentajes en el quintil? Ya vamos a ver lo de ser pilopag. Eso es muy importante, esa pregunta de un programa que se lanzó en el gobierno Santos y que tuvo un impacto muy importante. Y de hecho es esta gráfica. Así que muy pertinente la pregunta y en el momento adecuado. En un minuto tomo algo. Entonces, esa pregunta que me hace, leo el nombre, ¿quién fue el que me dio esa pregunta? Laura Gemena Suárez, es muy pertinente porque, de nuevo, el problema más grande que tiene nuestro sistema educativo es el tema de las brechas de acceso en términos de los quintiles de ingreso de hogares. Vamos aquí, infortunadamente, a volver al tema de estratos. Hay una relación positiva, pero a mí no me gustan los estratos. Yo no pude conseguir esta gráfica en términos de quintiles de ingreso, pero sí hay una relación positiva. O sea, no es perfecta, pero sí hay una relación positiva, por supuesto,
entre estratos y los ingresos de los hogares, es decir, entre más alto es el estrato, más alto es el ingreso. El problema es que eso no pasa, hay unos errores muy grandes en estratos 3 y 4 especialmente. En los extremos usualmente funciona muy bien, o sea, una persona de estrato 1 difícilmente es una persona de altos ingresos y una persona que está en una vivienda de estrato 6 difícilmente es una persona que es pobre. Entonces, los errores de exclusión o inclusión en los extremos son muy pequeños, en la mitad son bastante grandes. Entonces, esta gráfica resume el impacto que tuvo el programa de Ser Pilo Paga, que se lanza en el 2014, en el segundo gobierno, segundo periodo del gobierno Santos, que ustedes seguramente conocerán. Es un programa que fue muy mediático, muy conocido, que básicamente lo que permitía era que un pilo, y un pilo quiere decir un estudiante que estuviera en el decil más alto en las pruebas saber, es decir, en el 10% más alto en términos de los puntajes, puede acceder con digamos, a título gratuito, porque se les entregaba y se les hacía el pago de matrícula y además un sostenimiento en caso de ser necesario a su universidad de elección. Y en la Universidad de los Andes tuvo un impacto muy importante y muy interesante. Y seguramente ustedes conocerán algunos de los pilos, o no sé si todavía en esta generación hay pilos que hagan parte de este programa. Lo de pilo fue un bogotanismo, porque si ustedes no son todos de Bogotá, como me imagino que no son, el pilo no es la expresión general. Por ejemplo, en el Valle del Cauca se le dice pepa. Entonces se tuvo que hacer cuando la parte territorial en el Valle del Cauca, en Cali, por ejemplo, no se le llamaba Ser Pilo Paga, sino Ser Pepa Paga, ¿no? Pero es un bogotanismo muy particular, pero ustedes ven como el mensaje importante. Entonces, lo que hacía el programa era decirle al 10% de más altos puntajes de menores ingresos, y la focalización no era por estrato, muy importante, la focalización del programa Ser Pilo Paga no era por estrato, sino por el CISBEN. Vamos a ver unas clases posteriores en la clase de desigualdad y política social, qué es el CISBEN y cómo funciona. El CISBEN es un mecanismo de focalización que da un puntaje, y entre más bajito es el puntaje, más alta es la vulnerabilidad de ese hogar, es decir, menor capacidad de generación de ingresos. Entonces no fue focalizado por estrato, pero sí por una medida, digamos, de vulnerabilidad de los hogares. Entonces miren el impacto que tuvo este programa, que realmente fue extraordinario. Yo francamente no he conocido en la historia, digamos, de nuestro país un programa que haya tenido un impacto tan importante en tan corto tiempo, en términos de lo que llamaba en su momento la ministra de Educación, Gina Parodi, nivelar la cancha de juego. Esto lo que quería hacer era, teníamos una cancha de juegos desnivelada en donde las personas de ingresos medios y altos tenían más chance de entrar a la universidad, y lo que sí quiso con este programa fue nivelar la cancha de juego para los estudiantes pilos. Obviamente falta un poquito, mucho más que hacer para los estudiantes que no están en este decil más alto. Entonces, miren, hablemos un poquito de las barras azules. Las barras azules muestran el porcentaje de estudiantes pilos, es decir, estudiantes con el 10% más alto en las pruebas estandarizadas, en las pruebas saber, que accedían a educación superior en el 2013. Entonces, esa cifra era 41%. Solamente menos de la mitad de los estudiantes pilos accedía a la educación superior. Esta cifra es mucho más alta que la que vimos ahora para el total de la población, porque aquí estamos hablando solamente de los pilos. O sea, los pilos ya de por sí tenían una probabilidad más alta de ingresar a la educación superior, pero incluso los pilos del estrato 1 tenían, fíjense, frente a los del estrato 6, una diferencia sustancial. Casi 2/3 partes de los pilos en el estrato 6 accedían a educación superior, y apenas el 41%. Estamos hablando de dos personas relativamente similares en términos de habilidades. O sea, son 10% más alto de las pruebas saber, y la única diferencia entre esas dos personas es básicamente el nivel de ingreso de su hogar, ¿no? Entonces, aquí hay un problema gigante de inequidad. Fíjense lo que hizo el programa de Ser Pilo Paga. Fue tan extraordinariamente útil este programa que lo que hizo fue, en la práctica, equiparar la cancha de juego. Aquí ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué aquí bajó al 61? Estos son errores, digamos, de medición. De nuevo, no son estadísticamente significativas las diferencias. Básicamente, fíjense que un pilo en el 2015, en el 10% más alto, tuvo una probabilidad del 63% de ingresar, que es básicamente la misma
de un pilo de estrato 6 que tuvo un 61%. De nuevo, aquí hay problemas de medición, pero en esencia son iguales. En 2 años, con este programa Ser Pilo Paga, se logró equiparar la cancha de juego, al menos para los pilos. Y ese es un resultado muy importante de un programa social que estaba enfocado en un objetivo fundamental, que es igualar la cancha de juego para los pilos. Obviamente, la pregunta de política es, bueno, ¿y qué pasa con el resto de personas? Porque estamos hablando solamente del 10% más alto en las pruebas a ver, pero todavía persistían, por supuesto, las barreras de acceso para las personas en el resto de deciles de pruebas a ver. Perdón, le doy acá una pregunta que me hagan. No hay cambios en términos de cobertura de educación 2005-2018, por el contrario, hay una reducción. ¿Cómo se explica esto con la apertura de los programas de Ser Pilo Paga? Porque estamos hablando de una proporción muy pequeña de la población. Estamos hablando solamente del 10% más alto. Por eso vuelvo un minuto a la diapositiva anterior. Esto no, ojo, esto no es 2018-2016. O sea que esto debe, si uno hiciera esto para el 2018, esto debería aumentar un poquito frente al 2016, y esto debe haber aumentado frente al 2014. O sea, esta cifra debía ser por ahí, digan ustedes, un 6-7% en el 2014. O sea, sí hubo un impacto. Obviamente, para cerrar esta brecha, se tiene que hacer algo mucho más sustancial que lo de Ser Pilo Paga, porque lo de Ser Pilo Paga, de nuevo, está solamente para el 10% de las personas que están en los quintiles más bajos de ingresos. O sea que era un programa muy importante, pero que estaba equiparando la cancha de juego solamente en el 10% superior en términos de pruebas. Muy bien. Bueno, entonces continuamos un poquito con el tema de las diferencias en cobertura. Entonces, para entender por qué este sigue siendo un problema grande en términos de Colombia, incluso frente a una región que tiene problemas muy grandes de cobertura. Entonces, esta gráfica muestra diferentes países de América Latina, cuáles son las brechas que existen en términos de años de educación entre el quintil más alto y el quintil más bajo de ingreso, entre los más ricos y los más pobres. ¿Qué diferencia hay en años de educación? Colombia, fíjense, está acá. Y en Colombia la diferencia entre el quintil más alto y el más bajo de ingreso es de 5 años. Es decir, un niño, estamos hablando en esta gráfica para una persona entre 20 y 30 años, en el quintil más alto de ingreso tiene 5 años de educación más que la persona que está en el quintil más bajo de ingreso. O sea, esto refleja de otra manera las mismas brechas que acabamos de ver para educación superior y educación secundaria. Ahora bien, fíjense las comparaciones contra el resto de las regiones, que esos 5.3 años son altos, está más alto que Argentina, que Bolivia, que Brasil, que República Dominicana, que Ecuador. O sea, estamos mal en términos de esta variable. Pero fíjense, lo más preocupante es que cuando uno lo mira para cifras más recientes, obviamente personas de entre 10 y 20 años, es decir, adolescentes, si se quiere, la brecha cayó. O sea, hubo un impacto muy importante en la política pública. Ya no son 5 años, sino apenas 2,6 años de diferencia. Entonces uno diría, bueno, se redujo a la mitad esa brecha, muy importante, se ha hecho un aumento de la cobertura esencial que ha logrado equiparar un poco más esta cancha de juego. Pero fíjense la diferencia con el resto de la región, ¿no? O sea, nosotros estamos por encima de todos los países, excepto Honduras, que Honduras, pues, por supuesto, no es ejemplo para nada en términos de desarrollo económico y capacidad del Estado. O sea que todavía tenemos este gran reto de cómo continuar cerrando las brechas de educación. Esto está para personas entre los 10 y 20 años. Una persona de 10 y 20, entre 10 y 20 años de ingresos altos tiene 2.6 años de educación más que una persona de ingresos bajos, así que todavía persiste estos problemas de brechas hacia adelante. Pasemos entonces a años de escolaridad, continuando un poquito con la diferencia que hay entre niveles de ingreso, y ahora lo abrimos también por sectores urbano-rural. Lo primero es qué ha pasado, o sea, qué se hizo en lo corrido de esta década. La última información disponible es 2016, pero esto se puede actualizar sin problema también para el 2018. Aquí ustedes ven cada quintil de ingreso, del más pobre al más rico, cuáles son los años de educación en un hogar, primero urbano, que son las barras negras, y segundo en un hogar rural, que es la barra gris. Entonces, fíjense que en el 2008, un hogar, una persona
entre 15 y 24 años tenía 7.9 años de educación en el sector urbano, 6.2 en el sector rural. Fíjense la diferencia tan grande que había entre un hogar de ingresos altos. 11.2 años de educación en el sector urbano, o sea, son más o menos la diferencia que habíamos hablado ahora de las brechas, y el sector rural 7.9 años, o sea, la brecha es un poquito más bajita. ¿Qué pasó entre el 2008 y el 2016? Prácticamente una década, 8 años. Fíjense que esta brecha rural se cerró de manera sustancial. Hubo un aumento grande. Fíjense que un hogar rural del quintil más pobre ahora tiene 7.4 años de educación. Obviamente también aumentó sustancialmente la del quintil más rico, 9.1. También aumentaron las de los urbanos, pero la brecha más grande se cerró en términos de este componente del sector rural. Fíjense que, digamos, hubo un aumento muy importante en términos de la educación, de prácticamente 1 año y medio, 2 años de los sectores rurales. O sea que un cierre de brecha en términos del año de escolaridad, los años de escolaridad entre los hogares urbanos y los hogares rurales. Perdón, leo una pregunta que me estaban haciendo por acá. Podría ser una buena comparación, mira esas brechas frente al índice de Gini. Sí, en la próxima clase de desigualdad vamos a ver un poquito qué implica todo esto en términos de Gini y de focalización. Y las implicaciones, por supuesto, son sustanciales y muy importantes. Calidad de la educación. Hasta ahora solamente hemos hablado de, digamos, de cobertura en términos de quintiles de ingreso, cobertura en términos del sector urbano-rural, cobertura comparada con América Latina, pero por supuesto hay un tema muy importante que tiene que ver con la calidad de la educación. Porque, de nuevo, un año de educación en Singapur es distinto a un año de educación en Colombia, o un año de educación en Argentina, o un año de educación en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se mide eso? La calidad típicamente se mide con pruebas estandarizadas. En este caso estamos hablando, esto me quedó mal el título, perdón acá, esto lo corrijo después. Esto no son años de escolaridad, sino pruebas PISA. Son las famosas pruebas PISA, que son las pruebas estandarizadas que se hacen en los países de la OCDE. Colombia, cuando empieza su proceso de acceso a la OCDE, que fue por allá en el 2014, 2013, inmediatamente en la medida en que se estaba preparando para el acceso, empezó a incorporar como una medida, digamos, de calidad de la educación, el puntaje de las pruebas PISA. Las pruebas PISA son pruebas estandarizadas que se hacen en todos los países de la OCDE, y algunos países que no son de la OCDE también han tenido la intención de hacer estas pruebas. Por ejemplo, hoy en día no son países de la OCDE en América Latina Brasil, Perú y Uruguay. Los únicos de América Latina que hacen parte de la OCDE son Chile, México y Colombia, pero también estos países han venido desarrollando las pruebas PISA. Entonces, aquí ustedes ven la comparación de dos dimensiones, matemáticas y lectura, la otra dimensión es lenguaje, de las pruebas PISA en el promedio de la OCDE. Fíjense que los promedios no han venido cambiando mucho en el tiempo, cada barrita quiere decir un año distinto, desde el 2006 hasta el 2018, que es la última información disponible, y que ha venido pasando con las pruebas en esas dimensiones, en este caso matemáticas y lectura, en Colombia y países de América Latina. Entonces, fíjense que Colombia aumentó de manera interesante el puntaje promedio de matemáticas. Obviamente la brecha sigue siendo sustancial, ¿no? Fíjense, 391 nos pone como tal vez uno de los peores países de la OCDE en términos de calidad de la educación. Esto es un tema político muy interesante porque cada vez que sale esto en las noticias, entonces es una noticia muy grande donde dice Colombia el peor o el segundo peor país en las pruebas PISA. Claro, esto es muy importante porque uno tiene que estarse midiendo, pero también no hay que olvidar que se está dejando por fuera digamos, a una gran cantidad de países que no están en la OCDE. O sea, nosotros estamos comparando con los mejores países, con los mejores en términos de calidad de la educación, en términos de políticas públicas, y está bien, porque uno quiere siempre compararse contra los mejores, pero simplemente para matizar el mensaje que ustedes ven en las noticias, que Colombia tiene el peor sistema. No, el peor sistema entre países de la OCDE que tienen sistemas muy buenos. Eso no es para que digan que es un consuelo de tontos, pero pues para que ustedes tengan un poquito como la sensación de qué es lo que está pasando. En lectura, hubo una cosa muy rara en las últimas pruebas y es que el nivel cayó. Todavía hay unos análisis que están tratando de entender por qué
lectura que venía subiendo, cayó en las últimas pruebas, y la brecha es un poquito más baja. Fíjense que lectura promedio en las 4.87, nosotros estamos en 4.2, o sea que nos va mejor en lectura que en matemáticas, y eso también ayuda a darle insumos a la política pública. Muy bien. Pasemos a temas de salud. Aquí tenemos 2 diapositivas y con esto cerramos y dejo un espacio de unos 6 minutos para preguntas. Vamos a hablar un poquito más de salud en la parte de desigualdad y de cobertura y de política social, pero quisiera contarles dos gráficas que muestran de manera muy importante el rol especialmente en la política pública en términos de mejorar el capital humano. Esta gráfica muestra primero el porcentaje de asegurados en el país según el régimen. Entonces hay 2 regímenes distintos, un régimen que es subsidiado y un régimen contributivo. Como su nombre lo indica, el régimen contributivo es un régimen en donde las personas pagan de su salario o de sus ingresos para poder acceder a la salud. Y usualmente está en cabeza de los asalariados y de los independientes. Entonces, hoy en día hay un descuento para los asalariados de contribución a salud y lo mismo aplica para los independientes. Por eso se llama un régimen contributivo, porque la gente contribuye con parte de esos ingresos para financiar la salud. Hay un régimen subsidiado, que es un régimen donde las personas no contribuyen a el acceso a la salud, y estamos hablando prácticamente de la mitad de la población en cada uno de los 2 regímenes. Entonces, esta gráfica muestra primero los 2 regímenes y segundo el total de asegurados, que es la suma de las personas que están en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo. Entonces, primero concentrémonos en la barra negra, que es el total de asegurados. En 1993 es cuando se crea la Ley 100, la famosa Ley 100 que en muchos casos es defenestrada y atacada. La Ley 100 tiene muchos problemas, pero tuvo una cosa muy importante y es que aumentó de manera sustancial la cobertura. Hoy en día, fíjense, la cobertura del total de la población es 95%, que es prácticamente cobertura universal. A veces no se llega al 100% porque hay una población pobre no asegurada. Hay personas que no viven en el país y por eso no aparecen ni en el régimen subsidiado ni contributivo. Esto en la literatura se conoce como prácticamente cobertura universal, es decir, cualquier colombiano tiene hoy en día acceso al régimen de salud. Esto es una revolución, pasar de tener una cuarta parte de la población con acceso al sistema de salud a tener cobertura universal es realmente una revolución en términos del sistema de salud. ¿Y por qué digo que es una revolución? Fíjense que en Estados Unidos hoy hay un debate todavía sobre el Obamacare, que fue esta medida que introdujo el presidente Obama en su mandato de obligar a la gente a tener acceso al sistema de salud y subsidiar el acceso al sistema de las personas en bajos ingresos. Eso todavía no se ha implementado de manera plena, pero hoy en día todavía en Estados Unidos hay un debate sobre si debería haber un sistema universal de aseguramiento en salud. Colombia resolvió esa discusión hace 20, 25 años. Hoy en día todo el mundo tiene acceso. Podemos hablar de los temas de calidad, por supuesto. Hay problemas de calidad, problemas de barreras de acceso, pero el acceso hoy en día es prácticamente universal. ¿Cómo se distribuye esto en términos del régimen subsidiado y el régimen contributivo? Básicamente mitad y mitad. Fíjense que el régimen subsidiado es el 45.6 y el régimen contributivo es 45.1. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas del régimen de salud, y es que si se pensó en su momento cuando se diseñó en la Ley 100 del 93, que el régimen subsidiado iba a ser una proporción muy pequeña de esas personas que caen en el desempleo, pero que luego vuelven a estar en el sector formal. Esto lo que hace es reflejar de alguna manera la informalidad de nuestro país. Y es un problema gigante, porque esto quiere decir que el financiamiento de salud que aplica para todos los colombianos recae sobre la mitad de la población. Y la mitad de la población no es pobre. La población en Colombia pobre es del 27%. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo que quiere decir que hay unos errores gigantes de inclusión de personas que están en el régimen subsidiado de salud, pero que no deberían estarlo porque tienen la capacidad para contribuir al sistema. Entonces ahí está uno de los problemas más grandes del sistema de salud y por eso los problemas de financiamiento que ustedes escucharán en noticias tiene el régimen de salud en Colombia. Y finalmente, en términos de porcentaje de asegurados por quintiles de ingreso, primero la evolución en el tiempo, más reciente,
Entonces aquí lo que hacemos es organizar cada barrita, es un quintil de ingreso. Entonces la barra negra es el quintil más pobre y la barra amarilla es el quintil más rico de ingreso. Fíjense cómo en el 1997 apenas el 42% de los hogares más pobres tenía acceso al sistema de salud y el 78% de los más ricos tenía acceso a ese sistema. Hoy en día, básicamente, todo el mundo tiene acceso al sistema de salud. O sea, aquí sí que se logró resolver un problema de equiparar la cancha de juego. Cualquier persona, independientemente de su ingreso, independientemente si está en el quintil más pobre o en el quintil más rico, tiene exactamente el mismo acceso al sistema de salud. Obviamente ustedes me pueden decir, no, pero claro, estas personas tienen régimen contributivo, pero también en el 2009, 2010, la Corte Constitucional obligó a que el régimen contributivo y el subsidiado equiparara los beneficios. Una persona que está en el régimen contributivo tiene exactamente los beneficios que una persona que está en el régimen subsidiado luego de una sentencia de la Corte Constitucional que se dio por allá en el 2009-2010. Entonces, esta es tal vez una de las grandes revoluciones sociales que ha tenido el país en los últimos 20 años o 30 años, que es equiparar la cancha de juego en la parte de salud. El reto, por supuesto, continúa siendo equiparar la cancha de juego en la parte de educación, especialmente media y terciaria. Esos son los elementos que quería compartir con ustedes. Tenemos un par de minutos, por supuesto, para preguntas que puedan tener. Estoy muy atento a sus intervenciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Algo que hayan leído? A ver, primera pregunta, Santiago Guerrero. En tiempos de crisis, ¿uno cómo podría entender que va a funcionar la contratación y el pago de las firmas a empleados de acuerdo al capital humano? Es decir, puede que tú necesites personas más capacitadas, pero también son más costosas. Entonces, ¿qué se puede esperar? Sí, pues mira, Santiago, una de las cosas importantes de los mensajes importantes de esta clase de capital humano, especialmente en el componente de educación, es que la productividad laboral tiene un impacto muy importante en términos de los salarios. O sea, una persona más educada, con más años de educación, usualmente tiene unos ingresos más altos, que está relacionado con la productividad laboral. Se supone que una persona más educada es más productiva que una persona que tiene menor nivel de educación. Uno de los fenómenos más interesantes que se ha estudiado a nivel internacional es que la brecha entre los salarios de las personas no calificadas y las calificadas se han ido aumentando sustancialmente. Es decir, hoy en día una persona más calificada con mayor nivel de educación se gana proporcionalmente más que una persona con nivel bajo de calificación. ¿Y por qué? Hay varias explicaciones, porque uno podría pensar, hombre, es un poquito raro porque la gente hoy en día es más educada, lo que debería reducir los retornos a la educación superior o a la calificación más grande, pero resulta que el cambio técnico, el cambio tecnológico ha sustituido parte del trabajo no calificado. La automatización, la robotización ha generado que una gran cantidad de trabajo no calificado sea reemplazado por máquinas. Y eso ha generado que haya un aumento importante de la demanda de trabajo calificado y una caída del trabajo no calificado. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes como las que usted pregunta, Santiago, que van a tener implicaciones muy interesantes hacia adelante, y es la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la introducción de robots y máquinas. Todo esto va a tener implicaciones muy importantes en términos seguramente de continuar aumentando la rentabilidad de la educación, pero por otro lado ampliando las brechas, y eso va a tener implicaciones interesantes en términos de inequidad hacia adelante que hay que tratar de corregir. Oscar Fernando Aponte me pregunta, ¿cuáles considera que son las principales limitaciones del índice de capital humano? Pues mire, Oscar, obviamente un índice tiene problemas en términos de que probablemente no necesariamente lo suficientemente comprensivo. Uno podría pensar en indicadores adicionales relacionados con educación, con las brechas. Un tema muy importante es que los índices, como son a nivel de país, ocultan las brechas tan grandes que hay entre países. Entonces, el índice de capital humano en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o en Barranquilla, es muy superior al índice de capital humano en ciudades mucho más atrasadas como Quito, como Riohacha, como Cúcuta.
Entonces, hay un problema y es que los índices nacionales de alguna manera esconden o no dejan ver las inequidades que hay a nivel territorial. Ese es un tema que hay que mirar y uno podría complementar el índice haciendo un tema de una varianza. Qué tan altos son los rangos del índice de capital humano a nivel territorial? Obviamente el lío es que estas cosas no son fáciles de medir, pero yo diría que el componente territorial puede ser una cosa importante para mirar hacia adelante. No sé si hay más preguntas. Andrés, ¿David tenía alguna pregunta? Adelante, por favor. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, mi pregunta es, digamos, que el alto valor que tienen ahorita los trabajos capacitados que necesitan de pues mayor años de educación, también se da porque la demanda de ese trabajo es baja. Es decir, que hay pocas personas que pueden acceder a esos altos años de educación. Pero si esos años de educación aumentaran para toda la población, ya que el mercado laboral funciona como un mercado de oferta y demanda, aumento en la oferta de esos trabajos capacitados, pues haría que los salarios disminuyeran. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar como con esa dualidad? Porque si se incrementa tanto la cobertura y tantos años de educación para todos, los salarios disminuyen. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Sí, Andrés, simplemente una corrección, porque no es que la demanda sea baja, ¿no? Es que la oferta es baja. Pero tiene razón completamente, Andrés, y es que es un poco lo que discutimos ahora viendo las tablas de los retornos a la educación. Cuando teníamos, digamos, una muy baja cobertura de educación primaria, la rentabilidad era cercana al 10%, que es esta gráfica que teníamos acá, por allá en la década de los 80. En la medida que aumentó la cobertura, aumenta la oferta, como usted está tratando de interpretarlo, aumenta la oferta de personas con educación universitaria y el retorno cae al 4%. Su inquietud me imagino es, bueno, ¿qué va a pasar con este 19 o 20% de rentabilidad de la educación superior? Indudablemente va a caer. Eso sí, digamos, lo que estamos viendo aquí son rentas específicas de personas que son privilegiadas, o somos privilegiadas las que tuvimos educación superior, en donde la baja oferta está generando un retorno muy alto. Digamos, las empresas no encuentran de manera generalizada las habilidades que se requieren y por eso cuando encuentra una persona su salario es mucho más alto. ¿Eso va a generar caídas del ingreso? Por supuesto, pero estamos hablando, fíjense que estas cifras son realmente extraordinariamente altas, estamos hablando de retornos anuales. No hay hoy en día probablemente una inversión más rentable que la educación superior. Esto es una rentabilidad anual absolutamente extraordinaria. Entonces, que esto caiga del 19 al 10, por ejemplo, pues sí, va a reducir el retorno, pero va a ser de todas maneras un retorno del 10% anual, es una cosa también extraordinariamente alta. Entonces, no nos debería preocupar, de hecho, sería mejor y desde el punto de vista equitativo, desde el punto de vista de equiparar la cancha de juego, que estos retornos que son extraordinariamente altos, mejores, pero que les llegaran a una fracción mucho más alta, mucho más generalizada de la población colombiana, lo que no está pasando el día de hoy. A pesar de que se han elevado los porcentajes asegurados, hay también igualdad en la calidad de la salud. No necesariamente. Eh, entonces, vamos aquí a la pregunta, que era un tema que había comentado muy rápidamente, pero que es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque esto implica el mismo acceso, pero no necesariamente la misma calidad. Pasa un poquito lo mismo que en educación. En educación hay brechas. Fíjense que en educación primaria, hoy en día tenemos prácticamente cobertura universal, independientemente del nivel de ingreso. Pero fíjense que en educación hay un problema de calidad porque usualmente las personas de más bajos ingresos acuden a colegios oficiales, públicos, que tienen en promedio niveles de educación más bajos que los colegios privados. Así que, a pesar de que la cobertura se resolvió, el problema de calidad sigue siendo un tema. En salud existe algo parecido, pero no en el mismo grado que en la educación. ¿Por qué? Porque los beneficios son exactamente iguales hoy en día y eso fue lo que determinó la Corte Constitucional. Entonces, de pronto, en el tema operativo, si los tiempos de cita son más bajos cuando está en la prepagada, digamos, sí puede haber algunos temas operativos, pero al final de cuentas, la cobertura es exactamente igual. Entonces, puede haber un problema, digamos, en términos de
tiempos de acceso, pero no es una cosa tan sustancial como la brecha que hay de calidad en términos de educación, que sí es absolutamente extraordinaria. Para darles un ejemplo puntual, una persona que tiene un cáncer, digamos, es atendida independientemente de si está en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo, y las probabilidades de mortalidad son básicamente las mismas, y eso el Ministerio de Salud ha sacado algunos estudios al respecto. En educación, una persona que entra a un colegio público de baja calidad tiene una diferencia sustancial en términos de su capital humano, de su acumulación de conocimiento, de su rentabilidad futura en términos de salarios, que una persona que está en un colegio que está en el top de las pruebas a ver. Así que las brechas en salud, claro, existen, pero no son del mismo orden de magnitud que las que hay en términos de educación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Publicamos entonces de nuevo el video para que puedan revivir si hay un momento en donde se haya cortado la conversación. Cualquier comentario, cualquier inquietud, por supuesto, me pueden escribir a mí o a alguno de los complementarios y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una feliz semana.